Newell's volvió a perder. Otra derrota más que ya suman un punto sobre 9 en este comienzo de año 2026 que ha comenzado realmente de muy mala manera. Pero creo que la sensación principal hoy pasa porque el equipo jugó un ratito nada más. Compitió un ratito. Y me imagino, por supuesto, que la gente sentada frente al televisor viendo el partido y solamente viendo que el equipo compite un rato y después es solamente esperar a que termine el partido sin que el rival te termine goleando cuando es un rival de jerarquía, más allá del momento que esté viviendo Boca en este momento, que es el caso del rival de Newell's hoy. Pero cuántas cosas para analizar porque realmente en este contexto siempre las sensaciones de las derrotas dejan una sensación de caos que parece realmente interminable, ¿no? Porque ya se viene arrastrando desde 2025 y obviamente todo eso pesa en el 2026 porque el equipo sigue sin arrancar, más allá de que podamos destacar alguna que otra cosa o que podamos eh, pensar que el equipo tiene poco tiempo de trabajo, que tiene muchos jugadores nuevos, porque la realidad es que hoy te deja la sensación el equipo que sigue siendo el mismo de los años anteriores, nada más que cambiando los nombres que tienen puestos en la espalda de la camiseta. Pero yendo al partido de hoy, había algunos cambios que la dupla tenía que pensar después de lo que fue el partido ante Independiente, donde el equipo no había perdido, había mostrado algunas mejoras con respecto al partido frente a Talleres, pero tenía muchas cosas para trabajar para seguir progresando y por eso les digo que hoy queda la sensación de que todo eso que se avanzó se volvió a retroceder. Lo primero era ver qué se hacía con Valentino Acuña, alguien que tiene enorme jerarquía, enormes referencias, pero que hasta el momento, jugando en la primera división de Newell, no había dado resultado, no había sido el conductor que el equipo esperaba, entonces había que tomar una decisión, si se lo bancaba en el puesto o si se lo reemplazaba y se esperaba a que tenga otra oportunidad más adelante. En base a eso, lo ponen a Núñez en ese lugar para ver si tiene el protagonismo que tuvo en el segundo tiempo del partido contra Independiente. Después, yo, hablando de Martín Luciano, que bueno, ahora con el partido terminado y sabiendo que fue por lo menos el que más se destacó dentro de lo que fueron los jugadores de Newells, respeto la idea de la dupla técnica de tratar de mantener una base del equipo titular, para que todos se sigan conociendo en un contexto complicado, para que sigan trabajando de la misma manera todos. Es verdad que no está Salomón, es verdad que no está Cabrera, pero el resto de la base del equipo se mantiene y yo creo que por eso han querido mantener a Martín Luciano, pese a que lo tuvieron que reemplazar los dos partidos anteriores por mal rendimiento. Después, mantener la base de Herrera y Gómez Matar, yo eso lo sigo respetando porque lo dije después de que terminó el partido con Independiente, son dos jugadores que para mí en el puesto mejores no va a tener por lo menos de acá hasta junio, entonces lo tienen que seguir manteniendo. Después, Gucci Herrera por los costados, los jugadores que hasta el momento en el campeonato no se destacaron, pero hoy los mantenía, creo yo, con la idea de mantener una base y una idea para que se siga afianzando el equipo. Pero bueno, yendo a lo que fue el partido. La verdad arrancó bastante bien, entre grandes comillas, porque Newell's había planteado bien el partido de la dupla, con un equipo que hacía lucir el partido parejo, plantado bastante en campo rival, era un equipo alto, donde en por lo menos los primeros 25 minutos se jugó a lo que quiso Newell's, a que tenga la pelota, que Boca sea un equipo largo, que no logre tener la pelota en fase ofensiva Ander Herrera, que no lo haga Paredes, que no lo haga Casíbar, y que fundamentalmente no le llegue la pelota a Ceballos, el delantero de Boca. Pero todo eso se derrumbó, eso bueno que había construido Newells, con las dos amonestaciones tempranas. Yo creo que principalmente la de Gómez Matar, la más evitable de las dos, porque Ascasíbar ya había dado el pase, él llega de atrás, termina chocándolo y ganándose una amarilla innecesaria. Y después lo mismo pasó con Rodrigo Herrera, cosa que en un partido donde principalmente tenés que marcar a los volantes de Boca,
si vos tenés a tus dos volantes centrales de marca amonestados tan temprano en el partido, tarde o temprano eso lo terminás pagando, y vaya si Newell's lo terminó pagando muy caro. Boca había tenido una chance con un error de Gómez Matar en salida. Newell's había tenido una chance muy clara también con un centro de Guch al segundo palo que Herrera no termina de definir. Creo que se confió de que el defensor la sacaba, pero la pelota no la termina rematando, sino que la termina chocando, pero de haber puesto un poco en la cabeza estaba el 1-0. Después había una chance para Boca clara, que Ascasíbar se había mandado entre los marcadores centrales, pase en profundidad y termina saliendo Arias, que le gana el duelo en el mano a mano, pero poquito más en ese primer tiempo. Pero en esos avances de Boca se notaba que el partido había dejado de jugarse de la manera en la que quería Newell's. Le habían dominado otra vez la mitad de la cancha, el equipo había retrocedido y ya no tenía tanto protagonismo el equipo de mitad de cancha para adelante, sino que estaba por lo menos 15 o 20 metros más atrás. Hasta que llega el gol de Boca. A los 39, una pelota que Newell's intenta jugar de mitad de cancha en adelante. Guch espera demasiado por la llegada de la pelota, lo termina comiendo Lautaro Branco. La cesión para Ceballos, que conduce. Méndez había quedado muy adelante y estaba Salcedo solo ante el adelantamiento de Ceballos. Méndez no hace la infracción, pasa Blanco por el costado, Ceballos da el pase correctamente, la definición y el 1-0. Esto que dejaba en la foto claramente del gol, claramente a Guch, por haber perdido la pelota y haber esperado tanto por lo que la pelota le llegue, y a Méndez porque lo corrió de atrás a Ceballos y no le hizo la infracción. Está bien que el equipo ya tenía varias amarillas para ese momento del partido, pero era una contra tan clara que tenía que haber metido el manotazo y ganarse la amarilla él también. Pero después de ahí, la sensación que vuelve a generar este equipo cada vez que está perdiendo en los últimos años, de la descontrol, de empezar a revolear la pelota, de perder la cabeza, de desordenarse y de que lo deje crecer al rival. Pero la suerte que había tenido era que Boca había hecho el gol cerca del final del primer tiempo, entonces no tuvo tanto tiempo de arruinarse a sí mismo Newell's. Entonces terminó el primer tiempo en donde había quedado claro que la idea en un principio había sido que el equipo sea alto, que mantenga Boca lejos del arco, que no tome la pelota Ander Herrera y que Ceballos quede lejos de lo que era la zona de conflicto del partido, si se quiere decir. Pero había tenido problemas, lo que había sido las amarillas principalmente, y lo que había hecho medianamente bien era solamente el planteo, pero bueno, el equipo lamentablemente hasta el gol estaba medianamente compitiendo. Pero como les decía, terminó el primer tiempo y Newell's tenía que salir a buscarlo en el segundo, pero tratando de no exponerse tanto porque Boca, con la jerarquía que tiene, lo podía ganar en cualquier momento. Yo había pensado que quizás el cambio que le convenía a Newell's en ese momento era sacarlo a Buch, ponerlo a Núñez por afuera y que ingrese Hoyos a jugar con Cócaro arriba y que uno de los dos tenga que retroceder para darle la mano en la marca con Paredes, Ascasíbar y todo el mediocampo de jerarquía que tiene Boca. Pero comienza el segundo tiempo y la dupla decide el ingreso de Sotelo y el de Hoyos por Núñez y Matar, donde bueno, dejan claro que Núñez termina pagando los platos rotos de lo mal que lo habían hecho los compañeros haciéndose amonestar, y la salida de Gómez Matar era lógica porque no podía salir a jugar el segundo tiempo con los dos volantes de marca amonestados, y por eso ingresa Sotelo en ese lugar que de momento no marca diferencia, pero era el único jugador que en ese puesto de la cancha podía ingresar. Pero el partido terminó ahí, a los 5 minutos, con una jugada, el centro cae, Salcedo lo agarra de la camiseta Ángel Romero, afuera del área, y el árbitro después con una revisión de VAR termina sancionando que es adentro. Cosa que a mí no me parece. Me parece que lo agarra afuera, principalmente comete el error Salcedo que pone el cuerpo dándole
a Romero el lado de adentro. Entonces Romero engancha para adentro y ahí lo tiene que camisetear. Para mí no lo termina de soltar adentro y la falta estaba bien cobrada afuera. Pero bueno, ejecuta Paredes, gol y ya la sensación de lo que les decía antes. De estar la gente de Newell's viendo el partido y esperando solamente que termine sin que sea una goleada. Una sensación que en las últimas visitas a la Bombonera se repite, y no solamente ha pasado jugando frente a Boca en la Bombonera, ha pasado en otros partidos, y eso es lo preocupante, y es por lo que digo que cada derrota del equipo va a pesar el doble. Más allá de que, obviamente, si pensamos en Orsi y Gómez, no tienen la culpa de lo que arrastra Newell's, no la tiene Cócaro, no lo tiene ninguno de los refuerzos que llegaron en este mercado de pases. Pero esa sensación el hincha la sigue teniendo porque es el único que está siempre. Después, bueno, el segundo tiempo, como decía, solamente fue una transición a esperar que a esperar que termine el partido con algunos cambios. Había ingresado el Guachi García por Guch, había ingresado Ramírez por Cócaro, entró Acuña por Herrera para ver si podía darle un poco de juego a la parte ofensiva, pero poquito más, que fue el final del partido. Boca lo terminó sobrando el segundo tiempo porque tuvo innumerables oportunidades de hacer el gol. Pero bueno, vamos al análisis uno por uno. Arias, bueno, se empiezan a ver algunas cosas de Arias, más allá de que yo destaco que es alguien que sirve para el vestuario. Arias es alguien que se ve porque no pudo seguir atajando en Racing. Tiene mucha inseguridad Arias. Ya en los partidos anteriores dejó algunos rebotes que llamaron la atención. Recuerdo aquel tiro de Baroni cuando comenzó el partido contra Talleres. En el gol de Independiente hay un rebote que lo podría haber dado mejor. No es gran responsabilidad, pero hoy hubo varias pelotas que le cayeron cerca de las manos y que en vez de agarrarla no se sintió seguro y la sacó a un costado. Hoy contaste con la suerte de que Boca no lo aprovechó, pero si hubiese convertido Boca en esos momentos, el partido hubiese terminado mucho antes de lo que ya terminó, que fue cuando hizo el primer gol. Entonces te deja esa sensación de Gabriel Arias. Méndez. Bueno, Méndez tenía que hacer la falta en el gol. Eso es lo primero que hay que marcar de Armando Méndez, que había jugado un gran partido para mí contra Independiente, pero hoy todos esos pasos que había dado para adelante los dio para atrás. No fue bueno el partido de Méndez. Lo vi muchas veces en el segundo tiempo principalmente, ir al ataque. Obviamente estaba muy solo en un equipo que ya no tenía ninguna respuesta, pero de todas maneras muy ofensivo, muy impreciso. Saúl Salcedo. Bueno, de Salcedo me pasa que lo veo un poco más seguro que los años anteriores, pero en el penal que termina haciendo, Salcedo comete el error de darle con el cuerpo al lado de adentro a Ángel Romero. Lo deja que se acomode para ese lado y por eso después lo tiene que camisetear. Era mejor que ponga el cuerpo hacia el otro lado y que lo haga girar para el lado de afuera. Pero termina convirtiendo el penal que obviamente terminó con el partido. Después Nicolás Goitea, otra vez titular. Me parece que estuvo bastante correcto, lo atacaron mal en su zona, pero atento a que en el mano a mano que tuvo Ascasíbar, la pelota se filtra en un lugar donde él tenía que haber cortado el pase, o por lo menos tenía que haberlo visto a Ascasíbar cómo hizo la diagonal y corrió a su espalda. Martín Luciano. Bueno, Martín Luciano terminó siendo el jugador más destacado del equipo, pero no por cómo jugó, sino porque tuvo actitud. Y si hay que marcar que el mejor jugador fue porque tuvo actitud, ya eso te deja a las claras lo que es el resto del equipo. Un jugador que quizás el 90% de los hinchas lo hubiese sacado, hoy como titular no lo hubiese puesto. Entonces, en esa sensación te deja Newell's de ser un equipo que no puede dar dos pasos seguidos hacia adelante. En la mitad de la cancha, bueno, tanto Herrera como Gómez Matar terminan siendo señalados por las amonestaciones tempranas, que lo terminaron haciendo pagar muy caro el equipo, pero más allá de eso, sostengo que los dos tienen que seguir jugando. No va a haber nada mejor que ellos en el mediocampo
de Newell's de acá al próximo mercado de pases, y me parece que tampoco es una posición a reforzar en el próximo mercado de pases, pero bueno, falta mucho que hay por jugar de aquí en adelante. Los volantes ofensivos. Bueno, Guch sin dudas termina marcado por el gol. Tiene ese error muy puntual en la jugada del gol que pierde la pelota y después no pudo pesar, salvo que el centro que le puso Herrera que fue muy bueno. Y Herrera, lo mismo. Lo veo muy lento Herrera y hoy terminó absolutamente todas las jugadas en ofensiva, todas las terminó mal. Todas tomando una mala decisión. Cuando tenía que encarar para adentro, se encerraba en la esquina a esperar que le saquen la pelota. Tuvo un remate al arco que fue el único del equipo en el partido sobre el final y la tiró muy, muy lejos afuera. Así que por ahora no arrancó el año para Luciano Herrera. Después, Walter Núñez. Le tocó jugar en un lugar incómodo. Yo lo tenía más a Núñez como un delantero por fuera y hasta ahora estos dos partidos tuvo que jugar por adentro. Pero su salida termina pagando los platos rotos de lo que había sido el equipo en el primer tiempo cuando se desvirtuó todo. Y Cócaro, bueno, qué difícil analizar a Cócaro, ¿no? Estar ahí arriba solo, que te tiren algunas pelotas, que las tengas que pelear y no tenés nada a tu alrededor que te ayude a sentirte como un centrodelantero. Está muy solo Cócaro arriba, pero bueno, es otro de los que tengo poco para decir porque realmente le toca jugar en un lugar muy incómodo. Los que ingresaron en el segundo tiempo me parece totalmente injusto analizarlos porque el partido terminó con el gol de Paredes, que fue a los 10 minutos, pero el penal lo cobraron a los 5. Entonces, todos los que ingresaron entraron a jugar en un partido que ya estaba terminado, así que es para mí muy injusto evaluarlos. Orsi Gómez. Bueno, la dupla yo creo que el planteo fue correcto. Lo que rompe el partido, para mí no es su culpa, que son las tarjetas amarillas y la jugada puntual con el error de Buch en el primer gol. Por eso que me parece algo de las pocas cosas positivas que la dupla está tomando decisiones que son buenas para el equipo. Después lo que hagan los jugadores dentro de la cancha ya no depende de ellos. Pero por lo menos hoy, en la primera media hora, se vio que había un trabajo y había una idea. Bueno, en base a eso, el equipo tiene que seguir trabajando para lo que venga de aquí en adelante porque tiene que empezar a sumar un punto sobre 9. Así que a Newell le falta todo. Le faltan ideas, le falta jerarquía, pero principalmente le falta contexto. Como lo decía en un principio, cada derrota pesa el doble y si hubiese ganado alguno de estos partidos no es una felicidad sino un alivio. Entonces, esa es la sensación que queda de este partido de Newell's que compitió solamente un ratito.